Que Dios les bendiga, bendecimos a cada uno de ustedes, los que se van a conectar por internet. Les damos la bienvenida. Hoy sí vamos a comenzar este tiempo. Espero que me den el tiempo, porque hoy es un año que usted tiene que levantarse. Este año no importa lo que usted atravesó el año 2025. Este año tiene que ser de restauración. Y como el tema de hoy es el camino a la restauración, usted tiene que caminar conforme a la voluntad del Señor. Usted tiene que caminar conforme a lo que Dios le da. Usted no tiene que salirse. El problema es que este hombre, cuando Dios lo ungió, se creía el dueño, que ya todo lo sabía. El ser humano, cuando viene a Dios, Dios restaura a su familia, lo pone en lugares altos, pero ya cuando el ser humano, cuando esté alto y se baja para abajo y menosprecia al que está abajo. El problema es que el ser humano piensa que cuando Dios nos escoge, porque Dios pone reyes y quita reyes, usted tiene que ver la restauración que Dios va a hacer en su vida. No todo está perdido. No todo está perdido en el ser humano. Yo pensaba que el niño estaba perdido, pero el problema es que cuando Dios te llama que no te salgas del camino, que sigas derecho a la voluntad y la gracia del Señor. El problema es que el hombre mira la apariencia. Como ser humano yo voy a fallar, como ser humano usted va a fallar, pero no tenemos que salirnos del camino del Señor. Este hombre, por eso Dios pone profetas, por eso se pone hijos ungidos como la voluntad del Señor, para que usted me vaya entendiendo. Vamos a la palabra. Busque 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Cuando lo tengan me dice un amén. ¿Lo tiene? Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Su letra dice así: después Samuel dijo a Saúl, escuche, Jehová me envió a que te ungiese por rey. Sobre tu pueblo de Israel. Ahora pues estás atento a la palabra del Señor. Ahí donde yo quiero me detengo. El problema es que Dios mandó al profeta Samuel para ungir a Saúl. El problema es que usted tiene que estar atento a la palabra del Señor. Como
no lo va a hacer porque Dios ya lo ungió, ya lo escogió como un rey, como un sacerdote. El problema es, aquí vienen los ay, ay, ay. El problema es que usted, cuando se engrandece, usted quiere menospreciar a aquel que está dotado. Y Dios no mandó a menospreciar. Dios lo manda a cada uno de nosotros a restaurar a lo que ha estado torcido, a lo que ha estado abandonado. El problema es que a nosotros, le voy a poner un ejemplo. En el trabajo que nosotros trabajamos en la albañilería, hay rangos. Pero el problema es que usted quiere pasarse sobre su empleado. Usted y yo somos uno mismo. Somos de carne y hueso. Somos del mismo Padre Celestial. El problema es que usted mira con los ojos carnales, no mira con los ojos espirituales. Lo que Dios vuelve hace los años atrás, usted cuando miraba el manjar, miraba el trabajo, tenía empleados, pero usted los quería explotar. Así es el ser humano. Piensa que ya lo tiene todo. Como soy tan grande, yo voy a menospreciar al pueblo. Busque, así ahí en el mismo en 15, busque versículo 10. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa saber puesto por rey a Saúl. Escuche, él se arrepintió. ¿Por qué se arrepintió Dios poner como rey? Porque el problema es que Saúl pensaba que solo porque él era rey no iba a tener su caída. Porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Escuche, Dios le da una palabra a usted y a mí. Cumple esa palabra. Si Dios le dijo que le va a dar un negocio, cree en la palabra. Pero cuando Dios se lo dio, no ponga las cifras más grandes, póngala como es. Páguele bien a sus empleados. Aquí conocemos hombres que tuvieron trabajo, hemos trabajado juntos. Y agarré yo algo que él decía, no es porque él está aquí. Porque cuando nosotros cobramos a la quincena, hermano, se nos da, ¿verdad? Pero vino alguien a tomar posición. No, a los empleados me les va a pagar a la semana. Y así fue. El problema es que Dios le da una palabra al rey Saúl, que él tenía que cumplir la palabra como rey, como sacerdote del pueblo de Israel. El problema es que nosotros queremos hacer lo que nosotros los pegue en gana, y no es así. Es conforme a lo que Dios le dijo a usted
Conozco un amigo y lo quiero como un amigo y él lo sabe. Me dolía mi corazón verlo así. Se lo digo de corazón. Hoy me alegro verlo juntos. Hoy me alegro que la familia, que Dios empieza, lo que Dios comienza, Él lo va a terminar. El problema es que Saúl no cumplía la palabra del Señor. Él hacía lo que él quería. Qué bonito ver familias restauradas. El Señor me decía, yo voy a restaurar todo conforme a la voluntad. El problema es que Venezuela tiene que estar celebrando victoria. No solo Venezuela, usted y yo tenemos que estar celebrando victoria, porque ya no le servimos al diablo, sino le servimos al Dios que lo llamó. Sigo adelante. Dice el 12. No, perdón. Busque 1 Samuel, capítulo 15, versículo el 13 en adelante. Mire cómo dice el 13. Y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y le dice el 14, y Samuel entonces dijo, pues que ha venido de oveja, prendido de boca, y que yo hallo con mis oídos. Y Saúl respondió, Amalek los ha traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas, y a Jehová tu Dios, escuche, tu Dios, no le dijo mi Dios, sino le dijo tu Dios. El problema es que usted ya se aparta de Dios. El problema es que no reconoce quién lo tiene arriba. El problema es que le dijo tu Dios, no le dijo mi Dios. Entonces, el rey pensaba que lo tenía todo. El rey pensaba que todo era fácil. No, mi hermano, todo no es fácil. Para ver restauración, para ver la gloria de Dios, usted y yo lo tenemos que levantar en el Espíritu, en oración, en búsqueda. El problema es que a Dios lo dejamos a un lado. El problema es que la riqueza nos viene a llenarnos a nosotros, y ese es el problema, que usted no confía más en el hombre que en Dios, el que Dios puede restaurar.
que Saúl perdió la confianza en Dios. Se le olvidó quién era Dios. El problema es que cuando Dios lo quita como rey, ya se preocupó, pero para él mismo. Usted tiene que preocuparse por las almas. Usted tiene que preocuparse por levantarse. Usted tiene que levantarse, pelear su familia. No deje que el enemigo agarre ventaja sobre su vida. Deje que Dios restaure. Deje que no le ayude a Dios. Lo que usted toque es orar y clamar. ¿Me están entendiendo? El problema es que nosotros creemos que yo sin Dios, yo no soy nada. Yo sin Él, yo no soy nada. El problema que es, entre más lo levanta el Señor, más tiene que humillarse. Eso es lo que le faltó al profeta Saúl. El problema es que ya se creía el grande. El problema es que yo lo mando todo como soy rey, yo mando a todo el mundo. Y no trabajaba conforme a la voluntad del Señor. El problema es que él quería hacer otras cosas que no estaban alineados a los planes del Señor. ¿A dónde están sus sueños? ¿A dónde están sus anhelos? ¿Los enterró? ¿A dónde están escondidos? ¿A dónde? ¿A dónde está su negocio que usted tenía? Lo volvió a enterrar. Y Dios le dijo, vuelve, porque Él va a restaurar lo que tiene que restaurar. Negocio, Él va a restaurar familia, Él va a restaurar lo que usted le ponga, pero tiene que caminar conforme a la palabra del Señor. Este profeta no caminaba conforme a la palabra. Este rey caminaba conforme a la voluntad de él, no la voluntad de Dios. Por eso viene fracaso, por eso viene destrucción, por eso viene derrota. ¿Sabe por qué? Porque piensa que como yo soy más pegado al profeta, yo me la voy a creer. A veces nos equivocamos, porque nosotros andamos pegaditos, pensamos, nosotros tenemos que trabajar conforme a la voluntad de Dios. Si trabajamos conforme a la voluntad de Dios, le vamos a hacer caso a Él. Lo que Él nos dice es porque es la boca de Dios. Es porque si a nosotros nos enseña es porque Dios ya le habló. Porque este profeta Samuel, Dios ya le había hablado. Por eso ponga oído cuando Dios le habla a usted. Muchas veces Dios nos da una palabra y se nos olvida que Él es el que nos restaura. Él es el que lo levanta. Él es el que le trae el cambio. Le habla un hombre que Dios lo restauró. Le habla un hombre que lo que no conoció en el progreso. Tenía las manos del diablo. Pero yo vino a restaurar mi vida. Pero yo tuve que tomar una decisión. ¿Está dispuesto usted a tomar una decisión? ¿Está dispuesto a decirle al Señor, reconozco el problema que este rey no reconocía que él estaba fallando? Están calladitos. Usted se va a llevar con una palabra. Llévesela para su casa. Por eso le digo, a mí no me mire. Mire al Dios de los cielos, el que va a hacer la voluntad de Él. Mire a Dios. Yo solo soy un instrumento del Señor. El profeta es un instrumento, la boca de Dios. El problema es que nosotros queremos hacer a nuestra voluntad y nuestra voluntad siga caminando. Siga caminando.
caminando en el diseño que Dios le ha dado. No se detenga. ¿Cuántas veces Dios se ha detenido cuando usted se detiene? Y Dios le dice, por ahí no. Yo no te he dicho que por ahí. No, yo me voy por allá. Y Dios le dice, no, por ahí no. Aquí te quiero. Aunque usted la mire dura, aunque usted no mire lo que usted piensa, lo que usted quiere, siga caminando en Dios. Siga avanzando en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios no le voy a decir que es de color de rosa. En el reino de Dios se va a sufrir, se va a llorar, lo van a menospreciar. Ya se arruinó este. Así le van a decir, yo cuando acepté a Cristo, se arruinó este. Y le van a decir, pastor, alégrese cuando ustedes digan así. El problema es que nosotros los avergonzamos de Dios. El problema es que nosotros que los avergonzamos de quien nos llamó. Siga creyendo en la restauración, porque Dios lo va a hacer. Siga creyendo en el que lo llamó a usted, hermano. Usted no es cualquier cosa. Siga creyendo, nosotros seguimos creyendo en la palabra que Dios dio para esta casa. El problema es que no somos incrédulos. Mentira decir, Dios no habla, Dios habla. Este profeta sabía el destino de ellos. No todo es pérdida. Escuche, no es todo es pérdida. Cuando usted se levanta en Dios creyendo en la palabra, usted se levanta. Le hablo de las redes sociales. Cuando Dios lo levante, no menosprecie. Viva la palabra. Viva conforme a la voluntad de Dios. Líderes que me están escuchando, mentores, pastores, maestros. Vivamos la palabra. Vivamos la palabra. Restaure a otro. Para eso Dios lo levantó a usted, a mí, porque usted, ni cuando usted esté restaurado, usted le va a hablar a otro de restauración, porque Él fue el que lo levantó. Por eso decía alguien que tú nunca te has visto predicando de bendición. El problema es que no estamos de bendición, estamos que Dios nos va a seguir restaurando para levantar a otros. El problema es que la bendición viene después. ¿A dónde está su fe? Sigue creyendo en la palabra. Esta palabra es la que lo mantiene de pie. Esta palabra lo que usted lo hace seguir adelante. Esta palabra lo que lo restaura a usted. Pero el problema es que Dios le habla al rey y no camina conforme a la palabra, conforme a lo que Él quiera. No siga caminando. No siga caminando sin rumbo. Camine con dirección. Siga congregándose. Siga avanzando. Si el que se fue, no se preocupe. Lo que le toca es orar para que Dios lo traiga. Ahora vamos a ir a la otra moneda. A la otra moneda.
Si usted falló delante de los ojos de Dios, no se tire de panza, sino vuelva a levantarse. No le crea a la voz del diablo. Por eso el rey David, cuando Samuel ungió, era conforme a la voluntad y la gracia del Señor. Falló como ser humano, falló. Pero David reconoció que él había fallado delante de los ojos de Dios. Ahora, ¿reconoce usted y yo? Diga en su corazón usted solo. ¿En qué le falló usted al Señor? Se fue una noche de copas. Se fue para donde usted no tenía que irse. Mire cómo dice. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 5 en adelante. Segunda de Samuel 12, del 5 en adelante. ¿Lo tiene? Mire cómo dice. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que en el que tal hizo es digno de muerte. El problema es que había un pecado. El problema es que el profeta le preguntaba: ¿qué merece este? Muerte. El problema es que el profeta le dijo: este eres tú. Reconoció que este hombre había fallado. Este hombre se humilló ante Dios. Para que lo vayamos entendiendo, vamos a ir más adelante. Dice: y debe de pagar la condena con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, de cuanto lo ha librado el Señor a usted y a mí de las manos del enemigo. Muchas veces el problema es que nosotros tenemos que reconocer que hay un Dios que lo está llamando a usted y a mí para restaurar lo que tiene que restaurar. Este hombre, dice la Biblia, que se humillaba, se tiraba al piso
¿Y a dónde estaba el rey? Muchas veces no perdamos la confianza en el Señor y humillémonos. Seamos valientes. Reconozcamos que en eso estamos fallando. Reconozcamos en que usted y yo estamos fallándole al Señor. Dios no viene a acusarlo, Dios viene a levantarlo. Dios viene que usted siga adelante. Que por algo que le ha fallado, que usted algo ha fallado, usted no tiene que detenerse. Usted tiene que seguir a la voluntad del Señor. ¿Sabe algo? Lo que a Dios le gusta es la sinceridad. Lo que a Dios le gusta una pareja, se lo voy a poner así, usted tiene que hablar con sinceridad. Si formaron un hogar, usted tiene que andar con sinceridad. Reconocer en qué está fallando usted. Usted mismo se conoce. David sabía en qué estaba fallando. Yo reconozco en lo que yo fallo, porque yo mismo me conozco. Dios le dio una esposa, no le ha dado 4, ni 5, ni 6. ¿Qué hace usted cuando alguien que usted ama se le va? Se pone triste. Como dijo aquel, los hombres no lloramos, claro que lloramos. Claro que lloramos. ¿Acaso que somos de hielo? Pero si usted va a llorar, que sea en la presencia del Señor. Si usted va a llorar, que sea conforme a la voluntad del Señor. Humillarte, Señor. Reconozco que te fallé. Por eso cuando la Biblia menciona a Lázaro, cuando Lázaro estaba muerto, Marta y María todavía le dijeron al Señor: Señor, si tú estuvieras aquí, Lázaro no hubiera muerto. El problema es que usted pierde quién es Jesús. Y el Señor por eso vino a restaurar. Y dice la Biblia un versículo pequeño: y Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Porque éramos amigos de Lázaro. Amaba a Lázaro. Ahora bien, usted ama a su hermano. Usted ama a su vecino. Dios era cercano con Lázaro, pero dice que le dio compasión. Usted tiene que tener compasión por las almas. Usted no tiene que vivir solo para usted. Usted tiene que tener compasión con aquel que está perdido. Y dígale: Dios es el que restaura. Dios es el que restaura. Por eso cuando David hizo el Salmo 51, ese sí sabía humillarse delante de Dios. Reconoció el pecado, hermano. El problema es que nosotros queremos vivir en el pecado. Queremos vivir y vivir. Y usted quiere: ¿de dónde me va a sacar el Señor? Si ¿cómo lo va a sacar si usted quiere vivir conforme a su voluntad? Pero David reconoció.
¿Dónde ha estado usted todos estos años y Dios lo ha guardado? El objetivo no es caer, el objetivo es levantarse. Por eso cuando Job lo dejaron abandonado, no lo traía esto, pero viene a mi espíritu. Si usted se va a las últimas páginas de Job, dice que él vino a restaurar, él vino a darle lo mejor a Job. Era un hombre temeroso a Dios, era un hombre que nunca perdió las esperanzas, era un hombre que era conforme a la voluntad del Padre, siempre creía. Así con sus llagas, así con su enfermedad, no importa lo que usted está atravesando, no importa lo que usted está pasando, pero sea como Job, siga creyendo en la palabra que dice la Biblia que le dio una esposa mejor, dice la Biblia que Dios le dio hijo mejor, y no le estoy diciendo que deje la que tiene. Ámela, cuídela, porque esa es la que Dios le ha entregado a usted. Enamórele, llévele flores, restaure su matrimonio, restaure su hogar, restaure, porque usted va a ser el canal para que usted restaure la familia. Job no perdió las esperanzas. Sabía que el mismo Dios que le dio ganado, ovejas, vacas, el mismo Dios se las iba a dar. El problema es que cuando viene la prueba, el problema es cuando vienen las dificultades, el problema es que nosotros queremos danzar, alabar a Dios cuando hay abundancia, y cuando no hay, se fueron los hermanos y a Dios lo dejamos botado. Si usted está esperando todavía, siga esperando, siga creyendo, doble sus rodillas. El problema es que nosotros solo 5 minutos y ¿cómo va a restaurar usted así? ¿Cómo Dios va a acelerar? Si usted no quiere venir ni a orar en la madrugada. Uy. Yo vengo desde las Brisas de Altamira con la bicicletilla. Y no es porque usted lo quiera saber. El problema es que yo estoy creyendo en la palabra. El problema es que yo estoy creyendo en la restauración. El problema es que yo estoy creyendo en lo que Dios va a hacer en este año. El problema es que la fe no tiene que menguar en su vida. Busque Salmo 51. Mire cómo dijo este salmista. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones
El problema es que Saúl no reconoció. El problema es que eran dos. Uno no reconoció, el otro sí reconoció que había pecado. Muchas veces nosotros no reconocemos que hemos fallado, porque eso no se mira. Por eso la Biblia nos enseña que vivamos a la voluntad del Señor. El problema es que vino Jesús a su pueblo. Vino Jesús. Y le voy a decir algo, que Dios cuando miró a Lázaro muerto, Él vino a dar vida a lo que estaba muerto. Él vino y le dijo a María, ¿a dónde está? El problema es que Jesús, conforme había incredulidad, el problema es que Dios no había hecho el milagro. ¿Sabe por qué? Porque muchos impíos habían ahí, pero Él no es por darse la fama. Él es el Dios de la restauración, que vino a restaurar la familia. Él vino a restaurar y le dijo, Lázaro, sal. ¿A dónde está escondido usted? ¿A dónde está escondido que no quiere salir? ¿A dónde está usted que Dios lo está llamando? Y le dijo el Señor, desátenlo. Muchas veces hay ataduras que no te das cuenta. Hay ataduras que te están metiendo el diablo y tú no te das cuenta. ¿Sabes por qué? Porque has perdido la adoración, porque has perdido la confianza del Señor. Pero hoy Dios te dice, sal de esa cueva. Sal, porque yo te voy a restaurar. Dice la Biblia que la familia fue restaurada. Me imagino yo, hermano, esos dos hermanos que amaban a Lázaro conforme en su corazón. Pero la resurrección es Cristo. No hay otro, hermano. La fiesta no es resurrección. La fiesta es pérdida. La resurrección es Cristo. Hoy en este año Dios quiere levantarte. Hoy en este año Dios quiere que tú te levantes con más fuerza, que no sigas viviendo de la misma manera. Y el que se fue, déjelo. El problema es no le ayudes a Dios. El problema es que los mismos hermanos habían incriminado. Si tú no estuvieras, le dijo. Pero el Señor le dijo, quítale la piedra. La piedra es tu trabajo. La piedra es los afanes. La piedra es muchas cosas que te detienen a venir a congregarte. Ponte de pie. Si usted